Dios te bendiga, te saluda Daniel Pérez, evangelizador católico. El día de hoy te voy a impartir el curso completo sobre el misal romano. Aquí comenzamos. A continuación te muestro todo lo que aprenderemos en este curso. Vamos a ver los tiempos litúrgicos de la iglesia. Conoceremos las oraciones de la misa, la oración colecta, sobre las ofrendas y después de la comunión. Conoceremos las partes de la misa, los prefacios de la misa, las plegarias eucarísticas, el propio de los santos, las diferentes celebraciones de la iglesia y las formas de utilizar el misal dentro de la misa. Así que comencemos. Para conocer el misal romano y su contenido, es esencial que tengamos un conocimiento previo del calendario litúrgico. Si no sabes todo a profundidad sobre el tema, te invito a que visites mi canal Daniel Católico TV en YouTube y revises en alguno de los videos que he subido acerca del calendario litúrgico, un video donde te hablo a profundidad acerca de este tema. Pero el día de hoy, en este curso, te quiero compartir a grandes rasgos lo que el calendario litúrgico debería de significar para nosotros. Veamos cuándo empieza y cuándo termina nuestro año litúrgico. Como bien sabemos, nuestro año litúrgico comienza con el tiempo del Adviento, en diciembre. Después, seguido de esto, vemos un tiempo de Navidad, día del nacimiento del niño Jesús. Después vamos a pasar a un tiempo ordinario, que es en el mes de enero y febrero, culminando con el miércoles de ceniza, este primer tiempo ordinario que se conoce como el tiempo ordinario corto. Comenzamos a partir del miércoles de ceniza, que es a mediados de febrero, con el tiempo de Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma que va a inaugurar el tiempo de conversión, reconciliación, para encaminarnos a un tiempo de preparación para la Semana Santa. Un tiempo que es el culmen de la celebración de la Iglesia Católica, que es celebrar el Tríodo Pascual. El Tríodo Pascual son 3 días, jueves, viernes y sábado santo. Estos 3 días celebramos y hacemos memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, celebramos el domingo de resurrección las Pascuas. Estas Pascuas que significan el paso del Señor, que el Señor pasa de la muerte a la vida. Creemos entonces en un Dios de vivos y no en un Dios de muertos. Por lo tanto, cuando continuamos en nuestro tiempo litúrgico con el tiempo pascual, inauguramos este tiempo de alegría, el tiempo de gloria. Y así, a partir del domingo de resurrección hacia el día de Pentecostés, van a ser 50 días. En pocas palabras podemos hablar que son 7 semanas de Pascua, donde reflexionaremos diferentes momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es así cuando, después de los 50 días pasados de la Pascua, celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, más conocida como el día de Pentecostés, y a partir de ahí se cierra ese ciclo de Pascua y continuamos con el siguiente tiempo del calendario litúrgico que le corresponde al segundo tiempo ordinario. Recuerden que ya habíamos tenido un tiempo ordinario corto, ahora después de la Pascua pasamos a tener un tiempo ordinario largo. Este tiempo ordinario que va a hablarnos sobre los diferentes acontecimientos de la vida de Jesús, hasta culminar con la fiesta de Cristo Rey del Universo en la última semana de noviembre, y esto vuelve a comenzar con el tiempo de Adviento el próximo año. Y así sucesivamente, año tras año, vamos celebrando la vida de nuestro Señor Jesucristo en la liturgia de la Iglesia Católica. En otras palabras, en la celebración de la misa. Este punto importante sobre el calendario litúrgico, porque el misal romano es prácticamente todo lo que celebramos dentro de la misa. A continuación te muestro las 3 oraciones comunes del misal romano. Esto quédatelo grabado de memoria. Toda misa va a tener siempre 3 oraciones comunes. La oración colecta, la oración de las ofrendas y la oración después de la comunión. Estas 3 oraciones se van a hacer como comunitarias, porque es la que el sacerdote hace cuando dice oremos y extiende sus manos en esta forma para recoger todas las oraciones del pueblo y elevarlas a Dios en esta posición. Siempre el sacerdote, después de decir oremos, junta las manos y eleva nuestra oración a Dios. Él tiene esta potestad. A continuación vemos las partes de la misa que vamos a encontrar también dentro del misal romano. Es importante que nos aprendamos de memoria las partes de la misa, que no es tan difícil. Si tú eres un encargado de liturgia, monaguillo, sacristán, mayordomo
o otro servicio que prestes dentro de la iglesia, es común que estas partes de la misa que a continuación te voy a presentar, tú ya las conozcas, tú ya sepas o tengas conocimiento de esto porque todos los domingos vas a misa. Entonces esto va a ser algo muy similar y solamente es cuestión de poner atención a cada momento de la misa para entender de lo que estamos hablando. Comenzamos las partes de la misa con los ritos iniciales, cuando el sacerdote va a empezar a saludar a las personas, inicia con el perdón y demás. En los ritos iniciales empezamos con un saludo, cuando el sacerdote dice: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Previo a esto, como en toda la misa, va a empezar con en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto lo vamos a encontrar en el misal. Va a haber ritos iniciales. Después va a haber un acto penitencial. Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados. Va a haber un momento de Señor, ten piedad. Luego va a haber un momento de gloria. Si ustedes pueden ver, está marcado en color verde el gloria, porque el gloria no se va a decir en todos los tiempos litúrgicos. La oración colecta está marcada en color rojo. Las letras que están marcadas en color rojo en la pantalla nos indican que son las oraciones ordinarias. ¿Por qué ordinarias? Porque son oraciones comunes que van a estar siempre en todas las misas. Toda misa va a tener siempre oración colecta, oración sobre las ofrendas y oración después de la comunión. Esto apréndanselo de memoria. 3 oraciones ordinarias, oración colecta, de las ofrendas y después de la comunión. Estas oraciones se conocen como las oraciones comunitarias, que ya lo vimos anteriormente, donde el sacerdote eleva las manos y ofrece nuestra oración a Dios. Después de la oración colecta viene la liturgia de la palabra, que es la lectura, salmo, aclamación y evangelio. En el caso de las misas entre semana. En el caso de las misas de domingo es lectura, salmo, segunda lectura, aclamación y evangelio. Solamente los domingos van a tener segundas lecturas. Esto ya lo podremos aclarar un poquito más en un curso sobre la palabra de Dios, que más adelante les estaré compartiendo en este mismo canal. Después de ello viene la homilía y el credo. El credo, que hace reafirmar nuestra fe en lo que creemos. Y viene la oración de los fieles, marcada en verde. ¿Por qué en verde? Porque esto puede cambiar. La oración de los fieles no siempre es la misma. Por ejemplo, hoy vamos a pedir por los enfermos, difuntos y gobernadores. El próximo domingo podemos pedir por sacerdotes, obispos, enfermos, por niños y jóvenes pobres y por personas en conversión. Y así, cada domingo hay un libro donde se leen esta oración universal de los fieles, que se va a presentar antes de las ofrendas. Después tenemos la presentación de las ofrendas, la oración sobre las ofrendas, y ahí viene lo importante de la misa. Después de la oración sobre las ofrendas, comenzamos con el prefacio de la misa y luego el santo. Recuerdan que en todas las misas tenemos un santo. Luego la plegaria eucarística. Es importante que distingamos estas dos partes de la misa que pueden llegar a confundirnos por el nombre. Prefacio y plegaria. Suenan algo similares, pero son dos cosas distintas. Ya como lo dice la primera palabra, prefacio, prefacio nos indica que es es antes de la epíclesis. La epíclesis es el nombre que se le designa al momento de la consagración, cuando el sacerdote impone sus manos sobre las ofrendas y ya pasan de ser de un pan y vino al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la famosa epíclesis. El prefacio es antes de la epíclesis y la plegaria es la fórmula que tiene que decir el sacerdote en el momento de la epíclesis. Es decir, plegaria lo podemos resumir como el momento de la epíclesis y el prefacio es antes de la epíclesis. Acuérdense, significa antes. Continuamos después con el rito de la comunión, cuando el sacerdote dice fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro, etc. Sigue el rito de la paz, cuando nos damos la paz, el Cordero de Dios, la fracción del pan, la distribución de la comunión y la oración después de la comunión. Y concluimos con la bendición final, que para ello también veremos más adelante cómo para la bendición final hay diferentes momentos, diferentes bendiciones para los diferentes tiempos de la Iglesia Católica. Como podemos ver en la imagen, tenemos la Sagrada Congregación para el Culto Divino. En las primeras páginas del misal romano podemos encontrar el decreto de parte de las autoridades litúrgicas, que nos van a indicar a cómo utilizar el misal romano.
Nos va a hablar también acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Todas estas cosas las podemos encontrar en las primeras páginas del misal. También nos da un apartado sobre las misas y oraciones para diversas circunstancias y misas de difuntos. Como lo podemos ver en pantalla, tenemos misas y oraciones para diversas circunstancias. Y así nos va dando explicación número por número sobre el utilizar el misal romano. A continuación vamos a ver el propio del tiempo, la primer parte del misal romano. El propio del tiempo nos va a indicar lo mismo que acabamos de ver en el calendario litúrgico. El calendario litúrgico prácticamente se va a ver reflejado en el misal romano. El misal romano es el mismo calendario litúrgico pero convertido en oración. El propio del tiempo entonces por lo tanto va a comenzar con Adviento y va a terminar con la fiesta de Cristo Rey. Veamos a continuación la primera página que nos ofrece la primera misa del calendario litúrgico. En este caso viene siendo el primer domingo de Adviento. Recuerden que con el Adviento se comienza este calendario litúrgico y ya vemos el esquema que nos trae el misal romano. ¿Cómo nos va a traer esta hojita? Esta hojita que estamos viendo en pantalla es lo que comúnmente vamos a estar viendo en todas las páginas del misal romano. Todas las misas van a traer 3 oraciones. Si se acuerdan que al principio de este video les hablaba yo de las 3 oraciones comunitarias. Oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión. Estas 3 oraciones van unidas. Cada misa va a traer estas 3 oraciones diferentes. Por ejemplo, misa de San José, sus 3 oraciones. Misa del Sagrado Corazón, 3 oraciones. Misa de la Virgen María, sus 3 oraciones. Oración colecta, su oración de las ofrendas y su oración después de la comunión. Esas 3 oraciones son parte de la misa. Entonces, como vemos en pantalla, tenemos el tiempo de Adviento, primer domingo de Adviento, y nos va a traer toda hojita 2 antífonas. Si ustedes observan, tenemos ahí antífona de entrada y más hacia abajo tenemos antífona de la comunión. ¿Qué son las antífonas? Las antífonas son citas bíblicas que se han sacado de las Sagradas Escrituras precisamente para ilustrarnos el momento de la entrada. Toda Eucaristía tiene un momento solemne de entrada donde se debe de anunciar una antífona. Sin embargo, hoy que contamos con el apoyo de los coros católicos, podemos cantar cantos sustituyendo la antífona. Pero cabe señalar que la antífona es lo que precede a la celebración. Es decir, nos manifiesta el mensaje de esa celebración. Por ejemplo, en este caso, la antífona de entrada dice: a ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. No quede yo nunca defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Ahí ya tenemos una ilustración de lo que el coro católico también podría hacer. Un canto que habla sobre a ti levanto mi alma. Y hay un canto específicamente para eso. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, etcétera, ¿no? Ahí podemos ya ilustrarnos y sustituir la antífona por un canto de entrada. Y también más adelante nos va a traer una antífona de la comunión. La antífona de la comunión igual nos ilustra sobre el canto de la comunión. Por eso es importante que si tienes la oportunidad de algún momento ver un curso sobre coros católicos, te darás cuenta que los coros católicos normalmente semana a semana cambian el canto de entrada y el canto de la comunión. Los demás cantos pueden ser los mismos: canto de gloria, canto de Señor ten piedad, canto de ofrendas, canto de santo, canto de cordero, incluso el canto de salida. Pero lo que es el canto de entrada y el canto de la comunión siempre son específicos para tales celebraciones. Por ejemplo, el de la Virgen María, San José, el Sagrado Corazón, tienen sus propios cantos. Ahora vamos a enfocarnos en la oración colecta. La oración colecta es la primera oración de la misa, luego la oración sobre las ofrendas, que antes de la consagración, y después de distribuir la comunión viene la oración después de la comunión. Este mismo esquema lo vamos a tener en todas las misas: misa de difuntos, misa de enfermos, misa de Adviento, misa de tiempo ordinario. En cualquier misa siempre va a haber 3 oraciones: oración colecta, de las ofrendas y después de la comunión. Como vemos a continuación, en el esquema del segundo domingo de Adviento, nuevamente tenemos antífona de entrada, oración colecta, oración sobre las ofrendas, antífona de la comunión y oración después de la comunión. Y así sucesivamente vamos a poder ver en todos nuestros domingos los diferentes esquemas de oración para cada misa. Algo muy importante que podremos encontrar también en nuestro misal romano son letras rojas. Las letras rojitas por lo general nunca se van a decir en voz alta. Las letras rojas nos indican lo que tenemos que hacer en las celebraciones. Por ejemplo, el primer domingo de Cuaresma dice: en este domingo se celebra el rito de elección o inscripción del nombre
para los catecúmenos que van a ser admitidos a los sacramentos de iniciación cristiana en la vigilia pascual. Se emplean las oraciones y las intercesiones propias que aparecen en las páginas 935 y 936. En caso de que ese día domingo 1 de Cuaresma haya catecúmenos en tu comunidad, el sacerdote va a tomar las oraciones y las intercesiones propias de la página 935 y 936. Es decir, esas oraciones de ese día no se van a tomar, se van a tomar oraciones especiales para los que inician el camino del catecumenado. Es importante siempre leer las letras rojas que vienen marcadas en estas hojitas del misal romano. ¿Qué otras cosas vamos a poder encontrar en estas páginas donde nos trae las propuestas de las 3 oraciones para la misa? Por ejemplo, en el segundo domingo de Cuaresma, al principio nos presenta 2 opciones de antífona de entrada. Recuerden que la antífona de entrada no nos tendría que preocupar tanto porque eso es más responsabilidad del coro, porque casi las antífonas no se dicen. Pero en este caso, pues ¿cuál antífona se toma? El sacerdote decide cuál antífona puede decir en caso de que no haya coro. Pero algo muy importante, lo que viene hasta abajo. Después de la oración sobre las ofrendas, en el segundo domingo de Cuaresma, nos ofrece un prefacio. Recuerdan que hablábamos sobre el prefacio y la plegaria eucarística. El prefacio es algo que se dice antes de la epíclesis, antes de la consagración. Cada celebración eucarística, en teoría, debería tener su propio prefacio. Pero como son muchos días del año y algunas festividades llegan a variar de fecha, pues los prefacios hay veces que los traen propios los días y hay prefacios que se pueden tomar fuera de esos días. Voy a poner el siguiente ejemplo. El segundo domingo de Cuaresma ya nos ofrece su propio prefacio porque el segundo domingo de Cuaresma celebramos la transfiguración del Señor. Esto va a ser año con año. Por lo tanto, ese mismo domingo de Cuaresma, ahí mismo, después de decir la oración de las ofrendas, el sacerdote va a continuar con el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, y va a comenzar, en verdad es justo y necesario, etcétera, etcétera. ¿Qué es el prefacio? El prefacio es el momento en donde el sacerdote dice siempre, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Siempre va a decir eso en el prefacio. Y después va a cambiar, porque hoy, el segundo domingo de Cuaresma, día en que estamos celebrando la gloria del Señor, te pedimos esto y esto. O te va a decir, en este día de la Virgen María, queremos pedir tu intercesión y que sigas implorando, etc. ¿No? O en este día del Sagrado Corazón, el prefacio va a ser una oración propia de lo que estamos celebrando ese día. Por lo tanto, va a haber prefacios que van a ir incluidos dentro de ese día donde están las oraciones, o va a haber prefacios que los vamos a tener que elegir después de todo el tiempo que tenemos, el propio del tiempo, van a venir los prefacios. Más adelante vamos a poder encontrar estos. Como ejemplo tenemos el Jueves Santo de la Cena del Señor en el misal romano con letras rojas, todo lo que nos va a ir indicando, ¿no? Al llegar a la procesión, al lugar donde va a depositarse el Santísimo Sacramento, el sacerdote ayudado, etcétera, etcétera. Las letras rojas siempre nos van a ir indicando todo lo que tenemos que hacer en esas celebraciones. Otro ejemplo muy claro es lo que realizamos el Viernes Santo, el día de la Pasión del Señor. Para todos aquellos que por primera vez van a ayudar en Semana Santa y tienen muchas dudas, pueden salir de dudas a través del misal romano, que nos indica ya todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, número 1, el día de hoy y el de mañana, por una antiquísima tradición, la Iglesia omite por completo la celebración de los sacramentos, excepto el de la penitencia y el de la unción de los enfermos. Y así podemos ir leyendo todas las indicaciones que nos da al respecto de ese día. Otro punto muy importante que podremos encontrar en el misal romano son las famosas misas del día, misas vespertinas o vigilias. ¿Cómo puedo distinguir cuando una misa es del día o es una misa que es vigilia? Muy fácil. La misa del día es la misa del propio día que estamos celebrando. Por ejemplo, Domingo de Resurrección es el domingo. Es ese día, misa del día. Pero un día antes del Domingo de Resurrección ya celebramos la resurrección del Señor por la noche. El sábado de gloria, en teoría, ya se celebra como tal la misa de resurrección. Sin embargo, esta misa, que se celebra el sábado por la noche, se conoce como vigilia pascual. Es decir, misa vespertina, misa por la noche. Y al día siguiente seguimos celebrando ese Domingo de Resurrección, pero ya se va a llamar misa del día. Así también vamos a encontrar diferentes celebraciones. La Ascensión del Señor. Un día antes
vigilia de la Ascensión del Señor o misa vespertina de la Ascensión del Señor, y al día siguiente, el mero día de la Ascensión, vamos a encontrar misa del día. Y así muchos ejemplos podemos encontrar, porque la misa de vigilia o la misa vespertina se va a celebrar un día antes y la misa del día va a ser la misa del propio día de esa celebración. Ahora vamos a pasar a la parte del ordinario de la misa. Este es un punto con el que se inicia una celebración eucarística y que nunca va a cambiar. Es por ello que es importante poner un listoncito en el misal romano, ahí donde siempre va a estar los ritos iniciales. Estos nunca cambian de lugar, nunca cambian de página y se utilizan en cualquier celebración eucarística. Toda celebración eucarística va a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después con el acto penitencial, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, etc. Tenemos ahí diferentes opciones para los diferentes tiempos que nos va a ir trayendo el misal romano. Después, en la página 475, vamos a encontrar el Gloria. En caso de que no haya coro, el sacerdote tendrá que entonar o recitar el Gloria, diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Es por eso que nos tenemos que aprender la página, para que cuando el sacerdote nos pida el Gloria, ya sabemos en dónde está. Después viene la liturgia de la palabra, que prácticamente la liturgia de la palabra no la vamos a encontrar en el misal romano. Ahí ya hay otro curso propio sobre la palabra de Dios, donde estudiaremos el leccionario 1 y el leccionario 2, donde encontrar las lecturas del día de la misa de cada domingo. Ahora sí, después de este momento de los ritos iniciales, vamos a encontrar los prefacios de la misa. Como ya se los había mencionado, el prefacio va a ir después de la oración sobre las ofrendas. Una vez realizada la oración de las ofrendas, vamos a ir a decir: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Es una fórmula que el sacerdote utiliza en cada celebración eucarística. Y continúa diciendo: en verdad es justo y necesario. Y como estamos viendo en pantalla, el prefacio de Adviento dice: quien al venir por primera vez, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna. Se está refiriendo a esta preparación que estamos viviendo en el Adviento, y por lo tanto cada celebración trae diferente esquema de prefacio. Si ustedes están observando, ahí tenemos un prefacio primero de Adviento para el primer domingo de Adviento, y toda la primera semana de Adviento se va a utilizar ese prefacio para todas las misas de esa semana. Después tenemos el prefacio segundo de Adviento, tenemos prefacio tercero de Adviento, y tenemos también prefacios para difuntos 1 y 2, tenemos prefacios para Cuaresma, prefacios del tiempo ordinario, prefacios de los apóstoles, prefacios de la unción de los enfermos, y así podemos encontrar diferentes prefacios. Ya el sacerdote nos va a indicar qué prefacio va a utilizar. Es por ello que también coloques un listón de división ahí donde están los prefacios, para poder colocar ese listón en el prefacio que el sacerdote vaya a decir dentro de la misa. Ahora pasamos a otro punto importante. Todo prefacio va a culminar siempre con el canto del santo. Después del santo entonces viene la famosa epíclesis, que va a ser una plegaria eucarística la que nos va a dirigir hacia esa epíclesis, y las plegarias eucarísticas, esas son más fáciles que los prefacios. En los prefacios va a haber prefacios diferentes para Adviento, para el tiempo ordinario, para Cuaresma, para Semana Santa. En cambio, las plegarias eucarísticas solamente hay 4, de las cuales 3 son las más comunes. Y de estas 3, solamente hay una que es la más común, que es la número 2. Entonces, volvemos a repetir. Son 4 plegarias, de la cual la más importante es la número 2. 1, 2, 3 y 4. Las vamos a encontrar en las pestañitas del misal romano. Entonces, la primera va a ser que después del santo, el sacerdote va a decir: Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, etcétera, etcétera. En cambio, en la plegaria eucarística número 2, es la que comúnmente escuchamos en todas las misas, cuando después del santo el sacerdote dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre, etc. Esta es la plegaria más famosa, la número 2. Ahí tenemos en pantalla la plegaria número 3, y después de esto vamos a encontrar en el misal romano el rito de la comunión. Ya tenemos el rito de la comunión, donde empieza la misa con fieles a la recomendación del Salvador, y vamos a continuar dándole vuelta a la página simplemente a nuestro misal, donde vamos a encontrar el rito de la paz y el Cordero de Dios. Es importante que después de ello encontremos el rito de la conclusión, que es la bendición. Y aquí el rito de la conclusión, si le damos vuelta a la página, vamos a encontrar bendiciones para el final de la misa y oraciones sobre el pueblo.
es importante que veamos que hay bendiciones para el tiempo de Adviento, ¿sí? Bendiciones para el tiempo de Cuaresma, bendiciones para los difuntos, bendiciones para los confirmados, los que hicieron la primera comunión, para diferentes tiempos en la iglesia. Algo que acá quiero comentar brevemente es que muchas veces nosotros vamos a las celebraciones eucarísticas y siempre escuchamos lo mismo. Hay sacerdotes que a veces, por no informar sobre este tipo de cursos, el sacerdote tiene para decir diferentes oraciones en el misal romano. La verdad es que muchos prefieren ya no utilizar el misal y decir la misa de ordinario para ahorrarse trabajo. Pero el trabajo del misal es precisamente variarle a la misa para que no se vuelva una celebración rutinaria y que en algún momento nos deje de importar o nos deje de gustar. Por ello, el misal romano ofrece diferentes fórmulas para dar la bendición, para iniciar un saludo, para hacer el acto penitencial y arrepentirnos de los pecados. Hay diferentes fórmulas. No sé por qué al día de hoy hay muchos sacerdotes que siguen en esta mediocridad de seguir utilizando las fórmulas ordinarias. Es importante que, habiendo conocido este curso, ustedes también exhorten a sus sacerdotes a irle variando a las fórmulas que utilizan dentro de la Eucaristía, porque para ello el misal se ha elaborado para que se utilicen las diferentes fórmulas. Ahora pasamos al propio de los santos. En la siguiente parte, después del rito de la conclusión y después de las bendiciones finales que tenemos, vamos a encontrar el propio de los santos que va a comenzar a partir de enero. Aquí ya no va a estar divididos por tiempos, por tiempo de Adviento, por tiempo de Cuaresma, no. Acá va a estar dividido como el año civil, de enero a diciembre, y por días del mes, empezando del mes, quienes empiezan los primeros santos. Y como podemos ver ahí en enero tenemos la memoria de Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, que son obispos y doctores de la iglesia. Sin embargo, esto es una memoria. Es importante que también puedas ver otro video más adelante donde ya te explico acerca de las memorias, fiestas y solemnidades que existen en nuestra iglesia católica. En este momento no me puedo adentrar mucho en el tema porque perderíamos tiempo, pero más adelante te invito a que veas un video en este mismo canal donde ya profundizamos sobre estas celebraciones. Bueno, ahí tenemos memorias, solemnidades, el 3 de enero, el Santísimo Nombre de Jesús, tenemos el 20 de enero, San Fabián, Papa y Mártir, tenemos San Sebastián el mismo día 20 de enero. Fíjense acá, tenemos dos celebraciones el mismo día. ¿Cuál elegimos? Pues el sacerdote nos tiene que indicar. Simplemente si son memorias, pues no las podemos tomar el propio del tiempo para ese día. Y así. Ahora pasamos a las misas rituales. Después de tener el propio de los santos en el misal, vamos a tener un espacio para las misas rituales. ¿Qué son las misas rituales? Bueno, todos los ritos que hay para los sacramentos. El rito de los sacramentos de bautismo, comunión, confirmación, el rito del matrimonio, el rito para la ordenación de un sacerdote, para la confirmación y demás. Todos estos ritos de los sacramentos los vamos a encontrar en este apartado, misas rituales. Ahora vamos con las famosas misas votivas. Las misas votivas son aquellas celebraciones que tienen un momento concreto de celebración, pero que van a ir celebradas durante el año sin importar el tiempo litúrgico. Por ejemplo, la celebración de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que el color litúrgico va a ser blanco independientemente del tiempo en el que se encuentre. No sabemos si va a caer en la Cuaresma o en la Pascua o en el tiempo ordinario. Sin embargo, es importante realizar esta celebración. Vemos que también en las misas votivas tenemos por las vocaciones de la vida religiosa y tenemos así por diferentes situaciones que se viven en la iglesia. Tenemos también después de esto apartado para la misa de difuntos. En la misa de difuntos también tenemos diferentes oraciones para un difunto, para dos difuntos, para una religiosa difunta, para un sacerdote difunto, para un obispo difunto, y así podemos encontrar diferentes celebraciones. Y al final podemos encontrar en el apéndice la preparación para la misa que el sacerdote va a decir antes de cada misa. Cuando el sacerdote la necesite, ustedes tienen que saber dónde abrir el misal antes de la misa para que el sacerdote haga esta oración. Y hasta la parte final del misal romano vamos a encontrar el famoso Ordo Missae, que esto viene siendo el ordinario de la misa, pero en latín. Y ahí, como podemos ver, dice Ritus Initialis in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Y ahí ya nos indica lo mismo, pero en latín. Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Vanti Spiritus sicut omnimus vobis. Gratia vobis et pax Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo.
Dominum Botissimus, etcétera, etcétera. Y ahí ya podemos también celebrar una misa en latín cuando el sacerdote nos los pida. Ya sabemos dónde ir en el misal romano, pues hasta la parte final. Y esto prácticamente es todo lo que podemos encontrar en el misal romano. No es prácticamente cosa del otro mundo. Ahora te quiero dejar con estas preguntas que pueden aún hacernos entender más el tema. ¿Cuáles son las oraciones ordinarias de la misa? ¿El prefacio va antes o después del canto del santo? ¿En qué parte del misal podemos encontrar el propio de los santos? ¿Al principio, en medio o al final? En la fiesta patronal de San José, por ejemplo, que se va a realizar sacramentos de confirmación, ¿qué oraciones se toman? ¿De San José o de la confirmación? Y también de quién depende que se tomen estas oraciones de la misa, los prefacios y las plegarias. ¿Quién toma esa decisión? Espero tus respuestas en los comentarios. Recuerda apoyar este video con un buen like y apóyame compartiendo este video en tus redes sociales para que todos los monaguillos y encargados de liturgia puedan tener un conocimiento más completo sobre el misal romano. Yo soy Daniel Pérez y es un gusto haberte impartido este curso sobre el misal romano. Espero sea de mucha ayuda para ti, para que prestes un servicio con amor y con conocimiento, pero sobre todo que des testimonio de que Dios habita en tu vida. Pues nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.